Bueno, muy buenas noches, días, tardes, sea el momento en el que nos estén oyendo. Este es el episodio número 4 de Drive Talks. Estamos acá con Ana Sofía y con Santi y pues estamos todavía terminando de analizar el tema de neumáticos. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Más pues Nico, ¿cómo va todo? Por aquí muy emocionado de volver a hablar de carros. Eso, me alegra. Hola, Ana, ¿cómo estás? muy bien, ¿y ustedes? Bueno, bien. Estamos hablando el episodio pasado sobre cómo se pisa o cómo pisa un neumático la vía. Y pues hay muchos factores que inciden en esto, sobre todo la suspensión, que es un tema que vamos a hablar más adelante. Pero desde el ajuste del neumático, ¿qué se puede hacer para optimizar el pisado de una llanta, Santi? Yo creo que pues, en neumático la primera cosa que uno puede controlar de una manera fácilmente es la presión con la que el neumático funciona. Eso, pues en el desarrollo automotriz es un elemento que constantemente se está actualizando y se busca como optimizar de la mejor manera y finalmente se convierte esto en una especificación. Por lo tanto, es algo que debe ser respetado y que dependiendo pues de las diferentes condiciones de manejo, no sé si Ana pues con su Prado haya visto alguna vez el manual que por ejemplo Toyota te pide dos tipos de configuración de presión en función del manejado. Sí, por ejemplo tienes trailers y vienes con carga, sin carga pues, y también obviamente el clima también influencia mucho en este tipo de parámetro de presión de las llantas. A ver, a ver, Ana, ¿si has leído el manual? My God, yo nunca había, pues yo no había visto eso. Esperando porque tengo el manual guardadito por ahí. Ah, no, re bien. Horrible. Pues por acá yo tengo unos cuantos mitos sobre el inflado o la rotación de las llantas y se los quería compartir a Santi. ¿Debo inflar mis neumáticos con nitrógeno? Pues el nitrógeno tiene una gran capacidad, es que su volumen no varía mucho con la temperatura y que también y su densidad es mayor, pues, significando esto que eh, la, la posibilidad de que el nitrógeno se escape pues, en pequeñas cantidades, a diferencia del aire, sea un poco diferente. eh, y que su capacidad térmica haga pues que no haya pues haya un menor cambio de presión en las llantas. Sin embargo, es muy poca la diferencia pues, versus inflarlas con aire. Si fuera algo que hiciera un cambio significativo sobre el vehículo, los fabricantes lo estuvieran haciendo directamente y fuera una recomendación de fábrica, lo cual Pero no. sería, Santi, yo meto la cuchara acá, sería correcto decir que el nitrógeno lo que hace es como que se ponga más dura y esto pues puede generar que sea más difícil que se deforme o no es correcto. No. La, la presión es la que finalmente define pues cuál va a ser la rigidez de la llanta como tal. No, lo que pasa es que como la molécula hace de cuenta, hace de cuenta, pues si lo miramos desde el punto de vista microscópico, pues hay todos los cauchos, todos los plásticos son porosos. Entonces imagínate tú, por ejemplo, que, que tú te vas a tirar por un tobogán, pues, haciendo de cuenta que el poro es un tobogán y después llega la tía Yola y después no es capaz de tirarse por ese tobogán, no cabe. Entonces, esa es la diferencia, o sea, que la molécula del aire estándar es un poquito más pequeña que el nitrógeno, pues puro como tal. Bueno, Es, me parece muy concreta la explicación. A ver, otro mito. Y va dividido como en dos partes. Si tengo la llanta menos inflada, tengo más parche de contacto, pero si la tengo inflada, gasto menos combustible y ando más. What? no,
existe un punto medio. O sea, yo creo que cuando la tengo muy baja también tengo, tengo el riesgo de que partes no funcionales de la llanta entren en contacto con el piso. Pues, por ejemplo, hablar de los hombros de las llantas, Silencio, que estoy haciendo cuando la una llanta está cosa. nuevecita empiezan a entrar en contacto. Entonces, no es recomendado los dos extremos, es recomendado ir a la presión recomendada de la llanta, pues, y hacer un monitoreo constante. Por eso pues, los vehículos modernos cuentan con un sensor que llama el TPMS, que constantemente está revisando que la presión de las llantas esté dentro de la especificación. Ok, perfecto. Entonces, no es válido, o no sé, no es válido que, por ejemplo, si yo estoy en Bogotá y bajo a la costa y se me sube la presión, es por el manejo o qué es lo que pasa ahí? ¿Debo desinflarlas? Porque, No, es consecuencia de varias cosas. Pues cuando tú te pones a mirar de que depende la presión de inflar las llantas, depende de la presión, la temperatura. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la presión, pues como hay cambios de presión atmosférica, no sé si a vos te ha pasado que llevas una Coca-Cola de la costa a Manizales y llega a Manizales toda inflada. sí, sí. Eh, o que llevan una crema, que normalmente la mamá empaca una crema dentro del carro y se estalla ya por allá en Bogotá. Eso mismo pasa con las llantas, o sea, el delta de presión entre la presión interna y la presión atmosférica pues va a hacer va a hacer su impacto, pues por muy pequeño que sea, existe. Y también las variaciones de temperatura, dado pues el contacto de la llanta con el piso. El caucho es un elemento pues que empieza a ganar temperatura conforme a su contacto pues con la superficie. Entonces va ganando temperaturas y pues más si vas manejando rápido o cargado, las llantas pues van a ganar mucha más temperatura y la temperatura hace que la presión se aumente o se reduzca pues si se reduce la temperatura después. Cuéntanos, Ana. Ok, bueno, entonces continuando con esta ronda de preguntas rápidas, ¿es probable que por esto a veces nos aparezcan como chichones en las llantas? A veces los chichones aparecen, por ejemplo, cuando vas manejando pues se pueden dar por muchas cosas. Te voy a dar un ejemplo de una de las millones de situaciones que pueden pasar. Vamos con una presión baja y pisamos un hueco, el caucho de la llanta se va a lastimar contra el metal del rin. Entonces ahí es donde se, se puede originar pues este tipo de fallos. Un chichón también pasa cuando, por ejemplo, excedes las capacidades máximas de carga de la llanta. Digamos que vos te compraste eh, un carro de acarreos y le pones llantas normales y sin darte cuenta pues estás violando pues la carga máxima, también va a ser uno de los causantes de que tengamos ese tipo de consecuencias en la llanta. Entonces son muchos factores. También pues, la sobrepresión también hace que eh, exista algún tipo de fallo estructural en la llanta y se empiezan a dar chichones. Entonces hay muchísimas razones que llevan a los chichones. Es de nuevo volver a cuáles son las especificaciones de mi llanta en términos de carga, de presión mínima, presión máxima y, y, y y totalmente pues como arraigarse a eso a no ser después de que tengas un uso competitivo, porque cuando las llantas hacen con usos competitivos entran a jugar otros factores que uno tiene que empezar a anticipar, por ejemplo, pues cuánto se va a calentar la llanta durante la carrera, cuál es como el perfil de velocidades del circuito, cuál es el perfil de rugosidad del circuito y en función de eso pues ir haciendo la receta de la abuela de la presión de las llantas, que eso ya es otro cuento pues totalmente diferente.
Yo acá, ahorita estoy hablando con el micrófono apagado, Ana haciendo Ana, pero yo acá metiendo la cucharada con el tema de la presión de la llanta como consumidor. Hay veces, bueno, no, antes de me, o sea, tenía esa duda de cuántas libras es correcto, si Santi, ¿cierto? Debo echarle a la llanta, porque a veces a uno le toca solo pues en la bomba. Entonces uno más o menos como puede saber para no desatinarse con eso y si es correcto decir que un carro pequeño necesita alrededor de 30, uno mediano entre 36 y 38 y ya uno más grande pues de 40 para arriba. O sea, ¿eso es correcto o...? Hay una forma muy fácil de identificar, no sé si en la, yo diría que en el 80% de los vehículos la especificación de presión de las llantas está en la puerta del conductor. Entonces cuando tú abres la puerta, tú ves como el sticker de fabricación del vehículo. Y en la parte de abajo están las especificaciones de presión. Entonces la mejor, la forma más fácil de recordar qué presión lleva el carro. Totalmente. Entonces, mira, es bien interesante que hay veces uno ve puros mamarrachos y no se da cuenta de lo que está copiado en el carro. Sí, es muy cierto. Yo Ahí no, por ejemplo, eso. podemos identificar muy fácilmente, pues si los oyentes pueden ir y verificar en su carro y esa es una de las facilidades pues, que le damos como fabricante. Qué tip, porque yo no sabía eso, la verdad. No, ve, Ana, ¿cómo así? No, o sea, se los juro, no. En ese podcast he descubierto cosas bastante interesantes y no, nunca me había fijado. Es en serio lo que dice Santi, que uno a veces ve un montón de cosas ahí en el carro y no detalla. Sí, Sí, de nuevo, pues me parece, por eso me parece pues sumamente importante hacer, pues cuando tú compras un vehículo, pues como hacer la investigación, sacarle unos días, pues de ir como leyendo el manual y dando cuenta de unas funciones que uno nunca a veces cae en cuenta del carro. Y también unas formas fáciles de salir de problemas comunes del vehículo. digamos que a nosotros cuando estamos haciendo el tema de los test years, de los test drives que nos facilitan las marcas y a las cuales les agradecemos mucho por si nos están oyendo, es eso, ¿no? Es calibrar como la presión de los neumáticos porque es muy distinto probar o manejar un vehículo con las llantas super infladas o llevarlo a una condición donde esas llantas infladas pues no le van a hacer muy bien al vehículo. Y alguna vez nos pasó que con un Volkswagen Jetta estaban demasiado infladas y pues realmente como que la experiencia de manejo no fue tan agradable hasta que hicimos la calibración y mejoró bastante. Se comportó como creíamos que debería mejorar. Entonces ahí está el tip pues para nuestros oyentes que verifiquen las presiones y no se lleven malas sorpresas o malos agrados tras una condición de manejo que no es la que está especificada al vehículo. Santi, para ir hablando ya de la suspensión, ya que hablamos de cómo pues, se ayuda a mejorar el contacto del neumático, también es cierto que es bueno rotar las llantas periódicamente y esto te lo hago como pregunta. Es importante pues, irla rotando pues, y también tomando en cuenta la rotación en función de cómo se van desgastando con los tips que dimos en la conversación pasada, de ir midiendo cuál es la profundidad del labrado. Exactamente, entonces con esto pues vamos como entrando hacia el tema principal de nuestro Drive Talk de hoy y es la suspensión. Cuando hacemos la rotación de las llantas, también debemos hacer alineación de estas. Cuando hacemos la rotación de las llantas debemos hacer alineación. Mm, no necesariamente, pero sí debemos hacer balanceo. ¿Y en qué radica la diferencia entre ambos? El balanceo es, bueno, dependiendo de cómo hacemos la rotación, porque hay veces tenemos que cambiar de llantas, porque hay veces las llantas no son, no se pueden cruzar, entonces hay veces tenemos que pasar de un rin a otro. Y también pues el balanceo es asegurarnos que el centro de masa de la llanta se encuentre, pues coincida
en un 100% con el centro geométrico de la llanta. ¿Qué significa eso? No sé si vos alguna vez, yo miro un ejemplo del día a día, eh, el carrito de supermercado. Es como cuando la llanta está como medio desgastada de un solo lado, empiezas a empieza como a saltar, ¿cierto? Y obviamente en, en un vehículo esto se multiplica por 1.000.000. Entonces cuando nosotros buscamos balancear ese centro de masa, lo que estamos buscando es que ese centro, el centro de donde está concentrada toda la masa de la llanta, coincida con el centro geométrico de la llanta. Es decir, los dos están juntos, la excentricidad, pues que es el valor que uno maneja, es cero. Y cuando empieza a existir excentricidad es cuando empezamos a sentir en el carro que hay como un saltico a alta velocidad. Entonces es importante hacer una revisión constante de eso, porque eso se descuadra muy fácil con el tiempo. Creo que el 100% de este cast, de esta participación, de este grupo, ha contribuido ¿cómo lo digo? A realizar el desbalanceo de llanticas de vehículos o carritos del supermercado haciendo drift, me imagino. Sí. Bueno, y Bueno, a yo ver, por acá, cuéntelo. metiendo la cuchara otra vez. Entonces, bueno, la alineación de las ruedas es súper importante, ¿cierto? Para que estas estén pues como óptimas y en sus mejores condiciones. Pero aparte de todo, entonces también es muy importante la alineación de estas. No sé si es correcto, corrígeme Santi, porque ayuda pues como a ajustar algunas conexiones ya con el tema de la suspensión. Exacto. O sea, antes nosotros tenemos varias variables en la suspensión. Tenemos el caster, tenemos el camber y tenemos la convergencia o el tow. Cuando nosotros alineamos en el 99.99% de los vehículos, nosotros estamos alineando Cambiar. la convergencia. La convergencia ¿qué es? Es una variable directa con el sistema de dirección. Todas estas violetas de dirección tienen una rosquita que van ajustando esa convergencia a un valor especificado por el fabricante. Entonces, cuando tenemos eso descuadrado, hacerte de cuenta que yo todo lo llevo a ejemplos fáciles de entender del día a día. No sé si ustedes llegaron a tener carro de control remoto. Pero por supuesto. Cuando el carro empezaba como a tirar hacia un lado, cuando el carro uno lo manejaba y tiraba hacia un lado, vos lo volteabas y tenía una cosa que llama L y R, ¿cierto? Entonces vos lo cuadrabas dependiendo de a qué lado tiraba. Entonces lo que finalmente le cuadraba era qué tanta era la alineación de las llantas del vehículo. Entonces es básicamente lo mismo. El cambio en muy pocos carros se da la posibilidad de cuadrarlo. Yo creo que aquí tendríamos que hacer, para poderles explicar bien esto, yo creo que es supremamente necesario que tengamos un tablerito, pues más adelante de pronto podemos idear algo así. En muy pocos carros, de pronto en el Miata, en algunos Mazda 3 se puede cuadrar el cambio, y el caster también en muy pocos vehículos puedes cuadrar. Por ejemplo, en tu Prado, en el caso de tu carro, por ejemplo, Ana, vos solo puedes cuadrar convergencia adelante, porque atrás es eje rígido, pues básicamente no se puede cambiar. A mí este tema me parece supremamente interesante porque no hay unas cosas súper locas y me parece súper chévere y teso a la vez porque eso tiene como un punto medio, o sea, no puede ser ni muy positivo ni muy negativo y además pues adelante es súper diferente que atrás, entonces, ¿cómo hacen? O sea, ¿eso tiene algo estipulado de fabricante o qué? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, dicen que cuando es muy positiva adelante, entonces puede que aumente la adherencia, por ejemplo, para las curvas, pero en rectas es malo. O atrás puede aumentar, por ejemplo, el tema del sobreviraje, entonces
Me parece un tema súper extenso, pero chévere. Sí, creo que ese tema del toe in y el toe out, ¿cierto, Santi? Sí, esa es la convergencia. Ok, Esa es la convergencia, pues, y eso sí es un valor de fabricante que se calcula de acuerdo a la dinámica vehicular, es decir, cómo se comporte el sistema de suspensión y cómo se obtenga el mejor, pues como el fine tuning de cómo se comporta mejor el vehículo. Entonces, para, por ejemplo, yo en este momento estoy trabajando en un tema muy parecido a lo que ustedes están hablando de hacer el tuning de un vehículo para que sea lo más estable posible. Entonces, es el ingeniero, moví el toe in tantos grados, cómo está frenando, cómo está volteando. Entonces, eso se hacen simulaciones y pruebas reales hasta el punto que dice, que ese es nuestro mejor compromiso. Y ese mejor compromiso queda guardado en una base de datos una vez el carro sea lanzado. Y eso finalmente se ve traducido en la máquina de alineación, tiene unas bases de datos que se, que se, que, que se acceden por internet y que finalmente a través de estas bases de datos hacen la alineación del vehículo, de llevar a la especificación pues, que se dice. Y varía mucho entre modelos. entonces para recapitular hasta este momento, estamos hablando que en la suspensión de algunos De la Heavy. vehículos, sí, podemos ajustar lo que es la convergencia, eh, la caída del neumático, que no recuerdo bien cómo es el nombre, y el camber, El el cambio, caster. el caster es la caída. Creería yo que el caster, yo siempre le he llamado caster, y el camber es, por así decirlo, qué tan abierta se ve la llanta cuando vos la miras de frente, Ajá, qué sí. tan hacia afuera, qué tan hacia adentro. Ok, entonces son esos tres aspectos que podemos ajustar desde la suspensión. Pero Santi, pues, o sea, de vehículo a vehículo cambian Suspensión muchísimas slash cosas. dirección. Dime, dime. Suspensión slash dirección. Suspensión slash dirección, sí. Eh, digamos que cambia mucho a mucho vehículo o generalmente tenemos una suspensión como unificada para todos No, los vehículos. cambia bastante de acuerdo a cómo pues, se vaya haciendo pues como el feedback de cliente hacia el vehículo y normalmente en esa zona de carros a carros hay veces cambia mucho el diseño. Pues mira que por ejemplo cuando vas a conseguir un brazo de dirección cambia demasiado de carro a carro y entonces pues eso hace que haya una gran variabilidad. Pero Si por en ejemplo, términos generales, ¿el diseño es el mismo? O digamos que, por ejemplo, un carro que se construye en Norteamérica va a tener una suspensión muy distinta a un alemán, por ejemplo. yo te pongo, por ejemplo, un ejemplo muy fácil de entender. También depende mucho en el wheelbase, o sea, qué tan largo sea el carro, pues, cuál es la relación de aspecto del vehículo. Entonces, dependiendo de la relación de aspecto del vehículo, cambia mucho la dinámica vehicular. Llevémosle al ejemplo de la Prado de Ana, ya que la tengo cogida de parche. La, los parámetros de alineación de la versión cortica, o sea, de ese tipo de chasis, estoy casi 100% seguro que va a ser diferente al chasis, pues a la configuración de alineación de la larga. Porque hay unos elementos pues, que se tienen que maximizar o minimizar en función del carro. ¿Sí? Por ejemplo, pues, la tendencia al volcamiento en la versión corta versus la larga, qué tanto va a subvirar, qué tanto es el sobreviraje, eh, los, los radios de barrido, eso es una cantidad de parámetros impresionantes. Y también cambia mucho, perdóname Ana, también cambia mucho del tipo de chasis, monocasco o bastidor que tengan, ¿no? Sí, pues sí, sí, y finalmente pues como es su suspensión, si es McPherson, si es doble wishbone, porque también las inclinaciones de los Kingpin va a variar, o sea, cómo hacer el desplazamiento de la llanta suspensión en función de un cambio de altura, pues por ejemplo, pues
cómo se comporta la suspensión del carro de eje rígido versus un McPherson es demasiado diferente. Entonces las configuraciones de suspensión y dirección se tienen que hacer acorde a los compromisos que estas configuraciones ofrecen. ¿Qué ibas a preguntar, Y Ana? ya que tocamos por acá el tema de MacPherson y el multilink y eso, ¿en qué va que los fabricantes en su gran mayoría utilicen MacPherson adelante? ¿Por tema de espacio? No, MacPherson, pues, o sea, pues hay muchas cosas. O sea, yo creo que lo primero que uno tiene que mirar es cuál es la utilidad del vehículo. Por ejemplo, los vehículos de carga normalmente son de eje rígido adelante y atrás, porque son configuraciones muy robustas, que son capaces de aguantar altas cargas. Digamos que, por ejemplo, MacPherson es una configuración que ayuda mucho a la comodidad. Y también el doble wishbone también. Entonces, es en función de si también el packaging, o sea, como el tipo de suspensión que seas capaz de meter en ese espacio de vehículo. Pues, por ejemplo, MacPherson ocupa muy poco espacio comparado con Multilink, pues, o el doble wishbone. Entonces, eso es una combinación de unas cosas, pues básicamente es en función del propósito del carro. Mm. Sí, pues haciendo acá un recorderis, me corregirán. La MacPherson es el amortiguador con dos tijeras o cómo Con está una, con una. Ujú. con una tijera y una columna. Y, Ok. y multi con cuatro, ¿no es? No, Con, pues el doble wishbone es literalmente dos tijeras, una inferior y una superior, que ajá. básicamente pues encierran el, 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 el amortiguador, pues, que son bastante más confiables pues, que la MacPherson, pues, y la distribución de cargas se facilita. Sin embargo, pues también agrega complejidad y en vez de cambiar un cojinete tienes que cambiar dos. Esta es la de trapecio articulado, ¿es que llaman? ¿O es Es que, parecida? es que Nico, disculpa, no te escuché. Esta es esta es la misma de trapecio articulado. Sí, 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 doble wishbone, sí. Ok. Bueno. ¿Hacia dónde más podemos avanzar? ¿Cómo se ajustan estas suspensiones? O sea, eh, ¿hay un proceso específico para cada una dependiendo la acción que necesitemos hacer? O sea, la suspensión es un proceso más manual de lo que te imaginas. Los procesos de configuración de suspensión, pues primero entran a una fase de simulación, o sea, donde se meten pues como todas las geometrías y los valores teóricos de rebote y de amortiguación, y a partir de eso pues se tienen unos resultados de comportamiento del vehículo. Después, una vez el carro pase pues, a una fase de desarrollo físico, se hacen unas loops de pruebas. O sea, y esas loops de pruebas literalmente ponemos a un Kropatowski a dar vueltas alrededor del circuito y dice, no, parce, lo siento muy suelto atrás, lo siento muy suavecito. Entonces, hay una cosa que llama el carro pues hay un carro donde hacen las configuraciones de por ejemplo, los amortiguadores en vivo, traen varias configuraciones de resortes, hasta que el piloto diga, en esta se siente cómodo, se siente un buen compromiso, y se hace una selección prácticamente a partir de cómo se sienta el trasero del piloto. Entonces es un ¿Para proceso qué? muy bonito, muy bonito, pues que depende pues tanto de elementos objetivos como subjetivos. Pues porque finalmente el que va a sentir la suspensión es el cliente final, no el computador. Para que después nosotros vengamos y los recortemos. Eso, el recorte, eso es, pues es algo que hace más mal del bien Peligroso. hace más mal del bien que en un principio la gente busca en este tipo de soluciones rápidas, pues porque cambia muchas cosas de la geometría de suspensión,
y se adquieren pues como compromisos que muchas veces la gente no se da cuenta. Entonces eso es algo que, por ejemplo, bajar un carro, ponerle pues resortes más bajos, tiene una cantidad de implicaciones diferentes en términos de, por ejemplo, cuál va a ser el ángulo del eje homocinético. O sea, por ejemplo, todos esos ejes van a tener un mayor desgaste porque la posición cero va a ser diferente. También cambia cómo va a ser el desplazamiento de la suspensión, pues porque el estado del vehículo va a cambiar pues, con respecto al suelo, entonces no va a tener un mismo comportamiento. Entonces, por ejemplo, alguien que hace una modificación responsable del vehículo no solo simplemente le pone unos resortes más bajos y duros, sino que también, por ejemplo, hace compensaciones de altura en la tijera para que la tijera quede en un ángulo neutro, hace cambio de ejes homocinéticos, cambia bujes normales por ball joints para pues, evitar las ¿cómo es que le dicen a eso? Como los pequeños desplazamientos que producen estos cauchos, es una cantidad de variables impresionantes. O sea, mira que, por ejemplo, la Fórmula, pues es un tema tan complicado que la Fórmula 1 durante todo este año tuvo problemas con la suspensión. Entonces, es un tema que todos los días se está estudiando, se está buscando mejorar en los vehículos, pues, con tecnologías cada vez más descrestantes que barras estabilizadoras activas, suspensiones de aire con autocompensado, neumático. Es todo un mundo. Pues, y los carros eléctricos, los carros modernos pues, de alta gama pues, ya vienen con una cantidad de cosas nuevas muy descrestantes y también para poder mejorar el compromiso que significa tener un ritmo más grande, que tener un ritmo más grande en un vehículo trae unos retos súper grandes para el diseño de la suspensión, que la gente pues, en la calle no cae en cuenta y que simplemente pum, pongamos el ring gigante al carro, saben qué están haciendo. Claro, cambia el Mejor dicho, compromiso, perdona, haciendo la lista. cambia el compromiso dinámico, de frenado, Ajá. todo, es terrible. Y nomás volviendo con el ejemplo del recorte, pasa exactamente lo mismo, no es exactamente el mismo manejo que tiene un carro a otro. ¿Qué nos ibas a comentar, Ana? No, que yo haciendo la lista acá en mi mente de todas las modificaciones de forma correcta, yo pienso, güey, pucha, no se ha matado uno de milagro. Porque eso es lo que uno escucha, de verdad, no. Pues digamos que de pronto sí se matan y son los reportes que de pronto tristemente salen a final de año. No sé, piensa uno. Exacto, pues por ejemplo, pues no falta el man que se compra el Mercedes de 250 millones de pesos y le pone unos recortes. Ya he visto varios casos y es, ay, pobrecito, se hubiera hecho una curva. Uno va y mira, pero ¿por qué pasó eso? Y es una cantidad de cosas impresionantes, o sea, de modificaciones que uno dice, pero ¿para qué hizo eso? Ah, Claro, que le puso los rines de la versión AMG, entonces el control de tracción cambió la configuración. Pues, ya los carros modernos uno tiene que poner más cuidado a los cambios que se hacen, porque los carros viejitos lo bueno que se hacían es que eran sobredimensionados y además pues no eran tan electrónicos. sí, digamos Vos que podés, dependían más del ajuste manual. No, y pues eso era, ya vos cambias una cosa y cambias un universo. Sí, es totalmente o sea, no, es que es tan pequeño el ajuste que puede tener todo un cambio gigante en el vehículo, el comportamiento, la seguridad, el confort, todo cambia. Si no, este tema de suspensión yo creo que lo podemos alargar por varias podcasts porque es un tema bastante extenso y que cubre muchos compromisos de seguridad en el vehículo, pues, tanto frenado, maniobrabilidad, confort. Y es chistoso que sea como uno de los más importantes en el compromiso, en el dinamismo del vehículo, y el que primero manipulen las personas pues para la estética o el diseño que ellos buscan en su Y el vehículo, ¿no? primero que violan. Sí,
Bien Sí, chistoso ahí el asunto. podemos hablar en el próximo podcast un tema de modificación de suspensión en los carros. Bueno, me Ay, parece. sí, Y por mirarle favor. pues al detalle de qué pasa, tanto en Pues súper camionetas bueno. como en, como en automóviles. Acá lo estoy anotando en la agendita, señores. Ahí queda anotado. Espere, Sí, que antes verse como un poquito cortico de tiempo de que cerremos. para que quedemos ahí con material guardado y los oyentes pues estén bien conectados con nosotros, que eso es un tema que es de la incumbencia de todo el público, que a veces pues tomamos unas decisiones que pensamos que va a tener cierto tipo de beneficio y finalmente nos trae otro mundo de problemas. Y fui víctima de eso porque yo también era de modificar mucho la suspensión del carro. Ay, Ya lo hago muchacho. pues, cuando vuelvo a tener el juguete, pero pues ya de una manera más consciente de qué cagadas estaba haciendo. A ver, Ana, ¿qué nos ibas a decir? No, 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 que sí, que me parece súper buena idea para el próximo podcast un tema de eso. Me Bueno, parece súper interesante, súper chévere y con la opinión de unas personas que saben. no, pues aquel que sabe Santiago, acá no estamos es aprendiendo todos y los que nos oyen también No, están yo aprendiendo. tampoco sé. Ah, Sé un poco nomás. y eso que hasta ahora estamos hablando como de únicamente de la suspensión adelante, ni siquiera hemos tocado la suspensión atrás que cambia en muchos de los vehículos que conocemos acá en el país, porque no muchos son independientes y tienen estos sistemas McPherson o de doble tijera con el amortiguador en medio, ¿no? Hay muchísimas configuraciones entre ese tipo de suspensiones y no solo pues la configuración como tal, sino también pues, cuando es independiente, semi-independiente, cuando hay barras estabilizadoras, cuando no hay barras estabilizadoras. ¿Y cuál es todo ese cuento? Y, no, y cuando hay controles activos para subir, para bajar, etcétera, que cambia bastante el vehículo también con eso. Eh, Exacto. Toquemos algo de las suspensiones traseras como para terminar de adentrarnos en este tema. Santi, más o menos qué suspensiones manejamos en el mercado nacional acá atrás. Pues atrás, la mayoría de los vehículos son semi-independientes, o sea que hay una barra de torsión que conecta ambos lados pues ambas llantas, eh, que es una solución pues bastante económica, no es la solución pues que te dé más confort, eh, y eso pues lo tienen los Logan, los tienen los March, los tienen los Sail, pues, los carros pues, más vendidos hoy en día pues, tienen esa configuración. Ventajas, económico, eh, fácil de reparar porque es un sistema con muy pocas complejidades y partes móviles. Eh, Desventajas es que no tiene muchas posibilidades de configuración y que también compromete un poco la maniobrabilidad y el confort del vehículo, porque no hay una independencia total entre la llanta de un lado y la del otro. Bueno, eso es como entonces un abrebocas del término de suspensiones, el cual vamos a seguir expandiéndonos. Ana, no sé si tengas alguna pregunta como para ir cerrando ya el podcast por el día de hoy. Súper clara, ninguna. Bueno, Santi, Ana, un placer siempre tenerlos acá y pues ya sabemos que vamos a hablar de modificaciones en esta parte del vehículo el próximo capítulo. Los invitamos a que no se despeguen de Drive Talks y que compartan este podcast con sus amigos que les gusta hacer recorten para que vengan y les jalemos las orejas un ratico acá. Muchachos, muy buenas noches y gracias por estar acá con nosotros. Oh, muchachos, muchas gracias por la invitación. Chao. Chao. Gracias. No siendo más, muchas gracias por estar en el capítulo número 4. Hoy hablamos un poco de suspensiones. Acompáñanos en el próximo capítulo. Esto es Drive Gear Colombia. Muchas gracias.